Muy buenos días. Voy a dar lectura a los versículos 11 al 13 del pasaje que se encuentra en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Síganlo por favor con atención. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hasta ahí la lectura. En el capítulo anterior, el video anterior, hablamos de los versículos 11 y 12. En resumen, dijimos que ya que nosotros somos aquellos a quienes les ha llegado al fin de los tiempos, podemos recibir advertencia del mal ejemplo de Israel. Y nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque podemos aprender de los errores de Israel que están asentados en la Escritura. Cuando dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, dijimos que Pablo decía a los cristianos de Corinto que resistieran la tentación de ser egoístas, centrados en sí mismos. Y para ello era necesario que primero entendieran que también eran vulnerables. Cuando pensamos que estamos muy firmes, no nos mantendremos en guardia contra la tentación, por lo que fácilmente podemos caer. Y concluimos en esa ocasión diciendo lo siguiente: somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús y hemos sido liberados de la maldición de la ley a través de su muerte sacrificial y su resurrección gloriosa. Pero por ello debemos en todo momento tratar de evitar lo que es malo y buscar hacer lo que es bueno y justo delante de los ojos de Dios. Por la Escritura sabemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios y que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Pero este pasaje de 1 Corintios 10 nos advierte que debemos estar plenamente conscientes de que cualquiera de nosotros puede ser tentado a caer en pecado. Y que confiando en nuestra propia capacidad para resistir la tentación, el peligro de caer será aún mayor. Ahora, antes de empezar el versículo 13, me gustaría que reflexionemos en algunos ejemplos de la Biblia acerca de aquellos que, aun siendo fieles adoradores de Dios, cayeron en tentación. Vamos a empezar hablando de Salomón. Vamos a 1 de Reyes 4, versículos 29 al 31. Voy a dar lectura, sigan con atención. Dice: Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Ezraíta, más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por esto la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Fue más sabio que nadie, nos dice. Y sin embargo, veamos lo que dice el capítulo 11, versículos 1 al 5. Leo. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas.
Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Hasta ahí la lectura. A pesar de la revelación del plan de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer, Salomón se casó con varias esposas, como lo hicieron muchos otros en el Antiguo Testamento. Y, en segundo lugar, hizo caso omiso a las restricciones de Dios sobre con quién casarse. En contra de las prohibiciones específicas de Dios, se casó con mujeres de las naciones idólatras de los alrededores. Finalmente, Salomón mismo se hizo idólatra. ¿Cómo es que Salomón llegó a esto? Si era sabio, pues cayó en el error de creer en varias mentiras. Una de ellas es: esto es solo un pecado menor, realmente no importa. Es una de nuestras mentiras favoritas. Con ella cuestionamos la santidad de Dios y el resultado final llega a ser desastroso, como lo fue en el caso de Salomón. Porque Mateo 5:48 dice: por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La segunda mentira en que cayó Salomón es otra que conocemos. Eres diferente. Esa regla aplica para otras personas más débiles, no para una persona fuerte y madura como tú. Pero Mateo 5:19 dice: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Otra mentira es: seguramente Dios quería que hiciera eso, si no, no me habría bendecido tanto. Dios quiere que logre mis metas. Pero, ¿qué nos dice Isaías 55, versículos 8 y 9? Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Al creer estas mentiras, Salomón estaba poniendo en duda la sabiduría y el poder de Dios. Creer esas mentiras es como pensar que Dios no es lo suficientemente sabio para conocer mi situación particular y que no es lo suficientemente poderoso para arreglar las cosas, de modo que yo tengo que tomar acciones prácticas para su gloria y para mi propio bien. Pero nuestro Dios es sabio y poderoso, ciertamente en control de todas las cosas. Entonces el hombre más sabio del mundo fue engañado con esas mentiras. Que su ejemplo sirva de advertencia a todos nosotros. Ahora veamos a Pedro. Pedro, el apóstol, vivió con Jesús durante 3 años y fue líder entre los 12. Por favor, vamos a Marcos 14, versículo 27. En adelante dice así: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo.
Hasta ahí la lectura. A estas alturas, Pedro ya había mostrado que tenía una tendencia a pecar y confiar mucho en sí mismo, como cualquiera de nosotros. En el patio del sumo sacerdote, cuando negó conocer a Jesús, por ejemplo, en Juan 18, o antes en el Getsemaní, cuando se quedó dormido a pesar de que Jesús le pidió que orara con él, en Marcos 14. Su error fundamental, su pecado fundamental, fue la confianza en sí mismo. Creía estar firme. Pedro cayó en una mentira como esta. Soy fuerte, soy el líder de los discípulos de Jesús. Cualquier otro puede caer, pero yo jamás. Esa es una de las mentiras que solemos creer con más frecuencia. Y con ella estamos cuestionando el carácter de Dios al sugerir que no necesitamos el poder de Dios. En Juan 15:5, Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por eso el apóstol Pablo, con toda razón, dice: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estas palabras? Cuando dice tengan cuidado, pareciera que eso depende de tener confianza en nosotros mismos. Basta con tener cuidado, eso es todo. Pero no es así. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Eso lo dice en el versículo 13. Ahí es donde tenemos esa respuesta. La respuesta no es confiar en nosotros mismos. Dios nos dará una salida, una ruta de escape. No debemos pensar que somos tan fuertes que no podemos caer en un pecado grave, pero debemos tener cuidado de nosotros mismos para no caer. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes se irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Cristo, que será fiel para completar la buena obra de la salvación en todos los que Él regenera, pero lo hace obrando en nosotros y a través de nosotros para que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Continuemos confiando en Jesús y nos arrepintamos de nuestro pecado continuamente hasta el día de nuestra muerte. Dice en Filipenses 2, versículos 12 y 13, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Para concluir con la reflexión de hoy, me permito leer para ustedes una cita del comentario de Charles Hodge. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Dice así Charles Hodge: pero Dios es fiel, ha prometido preservar a su pueblo y por lo tanto su fidelidad consiste en no permitir que sean tentados indebidamente. Aquí, como en 1 Corintios 1:9 y en todas partes de la Escritura, la seguridad de los creyentes no se refiere a la fuerza del principio de la gracia infundida en ellos por la regeneración, ni a su propia firmeza, sino a la fidelidad de Dios. Él ha prometido que aquellos que han sido dados al Hijo como herencia nunca perecerán. Son guardados, pues, por el poder de Dios mediante la fe para salvación, como dice en 1 Pedro 1, del 3 al 5. Esta promesa de seguridad, sin embargo, es una promesa de protección del pecado, y por tanto, aquellos que caen en pecado voluntario y habitual no son sujetos a la promesa. Si fallan, es después de una dura lucha y pronto se renuevan nuevamente para el arrepentimiento. La seguridad absoluta de los creyentes y la necesidad de una vigilancia constante son perfectamente coherentes. Aquellos a
quienes Dios ha prometido salvar, ha prometido hacerlos permanecer alertas. Hasta ahí la reflexión de hoy. Continuamos la próxima semana hablando acerca de esto. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.